50 de cilantro. El racionalismo es una corriente filosófica que se da entre los siglos XVII y XVIII y fue formulada por René Descartes. Por esto lo conocemos como el padre del racionalismo. El racionalismo sostiene que toda fuente de conocimiento se da por la razón y rechaza totalmente los sentidos, ya que eso nos pueden engañar. El racionalismo también defiende a las ciencias exactas y concretamente a las matemáticas. Dice también que nacemos con ideas innatas, solo que hay que encontrarlos mediante experiencias. Los mayores representantes del racionalismo son René Descartes y Baruch Spinoza. René Descartes. Descartes nació en Francia en 1596. Su padre pertenecía al Parlamento y su mamá murió unos pocos meses después de él haber nacido. Por este motivo fue criado por su abuela materna y tuvo una madre nodriza. Sus estudios básicos los hizo en un colegio jesuita y después estudió Derecho. Sin embargo, pudo comprobar que estos estudios no fueron suficientemente completos para una educación. Descartes, con su método racionalista, fue considerado el iniciador de la modernidad. En 1619, tras una época de soledad, decidió que se dedicaría a la ciencia y que además su método de estudio sería la duda. También en 1633 escribió un libro llamado Tratado sobre la Luz, pero compartía ideas muy parecidas a las de Galileo. Al ver que este sería condenado, decidió descartar su publicación. En 1637 publicó su obra El discurso del método, en el cual proponía que debía dudarse de todos los conocimientos que se tuvieran. Por esto su frase conocida es pienso y luego existo. ¿Por qué? Porque el pensamiento es de lo único de lo que podemos estar totalmente seguros. Las meditaciones metafísicas, donde Descartes expone la grandeza y la perfección de Dios. Tanto las meditaciones como el discurso del método son las que le dan a Descartes la fama que tenía merecida. A medida que fue creciendo su fama, aumentó también la persecución religiosa. En 1649, la reina Cristina de Suecia lo invitó a su país. Él aceptó y allí murió de una pulmonía debido a las bajas temperaturas. Ámsterdam, 24 de noviembre de 1632. Fue un filósofo neerlandés, heredero crítico del cartesianismo, considerado uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII y también considerado como el padre del pensamiento moderno. Se educó en la comunidad judía de Ámsterdam, donde se conservaba una considerable tolerancia religiosa. A pesar de haber recibido sus estudios ligados a la ortodoxia judía, el joven Spinoza mostró una actitud bastante crítica frente a esas enseñanzas. Por lo anterior, Spinoza amplió sus estudios por su cuenta en matemáticas y filosofía cartesiana. Estas lecturas lo llevaron a que se alejara de la ortodoxia judaica. El 27 de julio de 1656 fue expulsado de la comunidad judía y desterrado de la ciudad. Tras la expulsión, se retiró a un suburbio en las afueras de la ciudad y se dedicó a pulir lentes para instrumentos ópticos. Spinoza creó un sistema bastante original, con mezcla de elementos judíos, escolásticos y estoicos. Spinoza reduce las tres sustancias de Descartes en una sola, sustancia divina infinita, bien conocida como Dios o como la naturaleza. Para Spinoza, la substancia es la realidad, que es causa de sí misma y a la vez causa de todas las cosas, que existe por sí misma y es productora de la realidad. Por lo tanto, la naturaleza es equivalente a Dios. Con esto podemos solucionar el problema de Descartes acerca del pensamiento y la extensión, ya que según Baruch, el pensamiento es un modo de la sustancia divina, y sabemos que la sustancia divina lo es todo. Fallece de tuberculosis el 21 de febrero de 1677. El empirismo, doctrina filosófica que se desarrolla alrededor del siglo XVII y el siglo XVIII, y que considera la experiencia como la única fuente válida del conocimiento, mientras que niega la posibilidad de ideas espontáneas. El efecto esencial del empirismo es el de privar al hombre de la inteligencia y de la razón, asegurando así que el espíritu humano no tiene ideas innatas y que la experiencia es indispensable. Los empiristas toman las ciencias naturales como el tipo de ciencia ideal, ya que se basa en hechos observables. El principal exponente del empirismo fue Thomas Hobbes, y la frase más representativa fue la siguiente: nuestra mente es un papel en blanco y solo al contacto de los sentidos con las cosas empieza a grabar impresiones. Hobbes nació en Inglaterra en el año 1588. Fue considerado como uno de los grandes filósofos del siglo XVII. Escribió obras en latín e inglés, como el Leviatán,
que fue su obra más importante y en la cual expone un absolutismo político. Hobbes se preocupó bastante por problemas políticos y sociales. Consideró que la sociedad estaba compuesta por seres individuales que se dejaban conducir por sus pasiones. También que las leyes que rigen el comportamiento humano son las mismas leyes que rigen el universo y que tienen un origen divino. De acuerdo con ellas, el hombre es en estado natural un ser antisocial y solo se mueve por el deseo y el temor. Vemos algo de materialismo al afirmar que el hombre es cuerpo, entendimiento y razón, y que entre el hombre y el animal solo hay una diferencia de grado. En el campo del conocimiento, Hobbes nos dice que hay dos clases: un conocimiento de hecho, que lo determinan los sentidos y la memoria, y un conocimiento de la consecuencia, que va de una afirmación a otra, que es propiamente ciencia. Para concluir, en la sociedad ideal que plantea Hobbes, nos dice que cada persona debe renunciar a una parte de sus deseos y realizar un contrato social que consiste en un contrato de no aniquilación hacia los otros seres. Hobbes muere en el año 1679. John Locke, 29 de agosto de 1632, fue un médico y filósofo inglés. También fue uno de los primeros empiristas británicos y también tuvo una gran influencia en la política. Locke sostuvo que cuando nacemos nuestra mente es como una pizarra en blanco, o sea que no existen las ideas innatas en nosotros, y que el conocimiento se obtiene a partir de la experiencia de la percepción sensorial. El punto de Locke sobre Dios es que cree en su existencia a partir de la nuestra y que de la nada nada sale y no puede crear un ser. La religión la toma como un asunto individual y personal y que solo afecta la relación del hombre y de Dios y no las relaciones humanas. Todo esto se encuentra en su obra llamada Ensayo sobre el entendimiento humano, que fue publicada en 1690. En la política, Locke es considerado el padre del liberalismo moderno y sostiene que el derecho de la libertad, el derecho de la felicidad, la vida y la propiedad son derechos fundamentales, humanos y naturales. Pero estos se van de alguna forma cuando nacemos y formamos, por así decirlo, un contrato social. Finalmente fallece el 28 de octubre de 1704. David Hume nació el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo, Escocia. Durante 1734 y 1737 se planteó los problemas sobre la filosofía especulativa. También durante esta época escribió su obra más importante, que es titulada Tratado sobre la naturaleza humana. Además de esta, escribió ensayos morales y políticos. Hume sostiene que todo conocimiento, en última instancia, se deriva de la experiencia sensible, siendo esta la única fuente de conocimiento. Sus ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano en cuanto a la moral sostiene que la razón debe ser esclava de los sentimientos o pasiones. Solo las pasiones pueden movernos y la razón debe estar a su servicio. Fue considerado uno de los máximos representantes del empirismo inglés y finalmente fallece el 25 de agosto de 1776.